Hola, mi nombre es Luisa Silva y en la siguiente presentación les voy a hablar sobre el lóbulo occipital, dónde está ubicado y sus funciones. Como lo podemos ver en las siguientes imágenes, el lóbulo occipital está ubicado en la parte posterior del cerebro. Este está dividido en dos hemisferios, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. El lóbulo occipital está relacionado directamente con la corteza visual y su trabajo es poder ayudar al cerebro a comprender toda la información que nuestras retinas reciben. Este también procesa la información como lo son las distancias, las formas, los colores, los movimientos y luego esta información es enviada a la corteza cerebral. El lóbulo occipital se divide en tres diferentes áreas y cada una de ellas también tiene sus funciones. Como primera está el área primaria o área 17 de Brodmann. Está ubicada en la parte superior del lóbulo occipital y es también conocida como V1. Se encarga de procesar toda la información recibida de los objetos que están en movimiento o estáticos. Si se llega a tener alguna lesión en esta área, la persona sería incapaz de poder ver ya que no podría procesar ningún estímulo recibido por las retinas. La segunda área es el área secundaria o área 18 de Brodmann. Está formada por dos regiones diferentes. La primera es la corteza preestriada, que está encargada de la memoria y la asociación con experiencias pasadas, y la inferotemporal, que se encarga de la representación de los objetos y de diferenciar superficies cóncavas y convexas. Por último, tenemos el área terciaria o el área 19 de Brodmann, que está encargada de procesar los colores y los movimientos. Acá en la siguiente imagen los podemos ver, las tres diferentes áreas del lóbulo occipital y dónde están cada una de ellas ubicadas. Por último, vamos a tratar sobre una patología que puede tener el lóbulo occipital que se llama agnosis visual, y esta se trata de la incapacidad para poder reconocer los estímulos visuales recibidos, y también cuando hay algún tipo de patología en el lóbulo occipital se pueden tener alucinaciones visuales elementales o complejas. Soy Anis Herrera Quintero, estudiante del segundo semestre del área andina en psicología. El día de hoy les voy a hablar sobre los lóbulos temporales, el cual hace referencia a la memoria, la audición y el lenguaje. En esto vamos a ver las áreas de Brockman, las cuales se van a pronunciar. La corteza auditiva primaria la encontramos en el área 41 y 42. La corteza auditiva secundaria la encontramos en el área 22. Su función es el procesamiento auditivo. Su patología, la hipoacusia, es la dificultad de la localización del sonido y la pérdida de la audición. Las áreas de Brockman 20, 21, 37 y 38 se encuentran asociadas entre la información visual y la auditiva. Su patología sería la fase auditiva receptiva. Escuchan, pero no entienden lo que es. En el área 37 encontramos donde se encuentra almacenada la información de los rostros que conocemos. Una patología de esta sería anomia. No recuerdan las cosas. Agnosia, no identifican los objetos. El área de Brodmann, que conforma la región límbica, se encuentra en la corteza cerebral, en las áreas 23, 24, 28, 29, 30 y 35. Su función es el desarrollo de las emociones y el pensamiento. Una patología puede ser el Alzheimer, neurodegenerativo, fantosmia, alucinaciones, dolores desagradables. En el área 35 y 38 encontramos la zona perilinal. En el área 34 funciona como red para la memoria, en la cara medial del lóbulo temporal. En las áreas 28, 35 y 36 inputs sensoriales y memoria a largo plazo. Su función incluye el hipocampo y la corteza adyacente. Las áreas 36, ubicada en la circunvalación del hipocampo. Su patología sería la hipoxia, carencia de oxígeno, encefalitis, inflamación del cerebro. En el área 39 conseguimos la función de leer, escribir y calcular. Su patología sería afasia, trastorno del lenguaje oral, donde encontramos la alexia, incapacidad de leer,
agrafia, incapacidad de escribir, calculia, incapacidad de calcular. En las áreas de Brodmann que conforman la ínsula, encontramos las áreas de 13, 14, 15 y 16. Su función serían las emociones, como el amor, la tristeza y el odio y la felicidad. El área 52 está situada entre el lóbulo temporal y la ínsula. Mi nombre es Carolina Tamayo y la parte del cerebro que me corresponde es el lóbulo frontal. La definición del lóbulo frontal son los que mayor tamaño tienen de todos los lóbulos cerebrales. Como ya hemos dicho, el cerebro se divide en dos hemisferios cerebrales y debido a su asimetría funcional, cada lado controla unas funciones específicas. Pero en estos lóbulos es donde menos diferencias funcionales hay asociadas a esa lateralidad. Se conoce que alrededor del 85% de las personas, el lóbulo frontal izquierdo controla el lenguaje y el lóbulo frontal derecho se relaciona con los movimientos no verbales como la expresión facial. Las áreas de localización del resto de funciones controladas en este lóbulo pueden variar entre una persona u otras y la lateralidad es mucho menos evidente. Una vez introducidas las características principales del lóbulo frontal, lo dividiremos según las tres áreas funcionales: área motora o corteza motora, área premotora o corteza premotora y área prefrontal o corteza prefrontal. El área motora o corteza motora proyecta el movimiento que tiene que realizar las extremidades y los movimientos faciales. Esta área proporciona el mecanismo para ejecutar los movimientos. Área premotora o corteza premotora influye en la ejecución del movimiento, selecciona los movimientos que van a ser ejecutados. Área prefrontal o corteza prefrontal es la que controla los procesos cognitivos para que los movimientos, comportamientos y conductas que se vayan a realizar sean los apropiados al momento y lugar concreto. Las principales alteraciones cognitivo-conductuales debido a lesiones en esta área. Dificultad o incomodidad para formar estrategias y o tomar decisiones correctas en la resolución de problemas. Dificultad para anticipar, planificar, secuenciar y crear expectativas. Disminución del pensamiento divergente, el cual está relacionada con la creatividad. Disminución del habla, pero no de pérdidas en la capacidad de comunicación, sino de aspectos relacionados con disminución del discurso y la espontaneidad oral, no variación en el tono de voz. Disminución de la espontaneidad conductual general, como por ejemplo alegrarse tras una buena noticia, llorar por una mala. Disminución de la flexibilidad conductual, lo cual altera la capacidad de buscar alternativas, cambios o estrategias en las situaciones del día a día y además genera rigidez mental, produciendo perseverancia en pensamientos o ideas. Dificultad para inhibir estímulos visuales externos, generando distracción y disminuyendo la capacidad de focalizar y controlar la mirada voluntaria. La pérdida de memoria de trabajo, lo que dificulta mantener información en el tiempo y por lo tanto generar aprendizajes nuevos. Disminución o pérdida de la conducta social, que es la que controla qué tipo de comportamiento se debe realizar en cada contexto y por lo tanto aparecerán conductas de desinhibición social como verborrea, irritabilidad, impulsividad y agresividad. La modificación de la conducta sexual: pueden aparecer conductas de desinhibición sexual o de indiferencia o disminución del interés sexual. Disminución o pérdida de la capacidad de asociar acontecimientos personales a situaciones vividas. Por lo tanto, podemos resumir que al nivel cognitivo-conductual, el lóbulo frontal es el encargado de controlar la mayoría de las capacidades relacionadas con la personalidad y las conductas de las personas. Las áreas de Brodmann. El área de asociación prefrontal representa la mayor parte del lóbulo frontal. El área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, ampliamente interconectada, se realiza por comportamientos inmaduros, promiscuos, actividad motora acentuada, grosero y con carencia de virtudes sociales. Las lesiones orbitales también se relacionan con una detención anormal al medio
e incapacidad para inhibir la interferencia. La corteza orbifrontal también parece relacionada con el comportamiento sexual, de modo que lesiones en esta zona se relacionan con comportamiento sexual desinhibido, mientras que las lesiones dorsolaterales, el pseudodepresión, parece reducir el interés por el sexo. La área promotora primaria, el control motor, la lesión es la parálisis. En el área motora secundaria premotora, la planificación motora del habla, área de Broca, la lesión, aproxia y afasia. La corteza prefrontal, la región prefrontal dorsolateral afecta la planificación del juicio, organización temporal, autocuidado, programación motora, la lesión, una ejecución pobre. Región orbifrontal, percepción social, atención, control de la emoción, conducta guiada por la recompensa o castigo, la lesión, desinhibición conductual, conducta antisocial. Mi nombre es Lizeth Alexandra Murillo y hoy voy a exponer la corteza parietal o sensorial. Esta también es considerada como la corteza de asociación, ya que integra visual, auditiva y sematosensorial información con el fin de guiar el comportamiento del individuo. Este lóbulo se ubica en la parte central del cerebro, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Este lóbulo parietal recibe proyecciones tanto del lóbulo frontal como occipital y temporal. Este lóbulo lo ubicamos en un plano axial, donde se le pueden realizar cortes frontales o coronales para visualizar las partes del hemisferio tanto derecha como izquierda, como lo muestra la imagen. Las áreas de Brodmann. En el lóbulo parietal se encuentra el área 1, 2 y 3, denominada sensitiva primaria. Esta se ubica en la circunvalación parietal ascendente y su función principal es recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Entonces, de acuerdo a ello, las sensaciones del lado derecho del cuerpo lo va a recibir el hemisferio izquierdo del cerebro y pues viceversa. Y los daños de estas áreas producirán confusión en la percepción táctil, como la temperatura, presión, dolor y tacto. El área 5 y 7 se le denomina sensitiva secundaria y es un área de asociación ubicada detrás del giro postcentral. Se encarga de recibir la información del sentido de la vista, procesar y controlar los movimientos corporales que nacen como respuesta a estímulos visuales. Y la patología se le denomina ataxia óptica. Se trata de un trastorno de coordinación entre la visión y las manos de las personas. Pueden los pacientes presentar dificultades para hacer cosas sencillas o cosas cotidianas, como por ejemplo encender un cigarrillo para el caso de las personas que fuman. Muchos pacientes lo describen como a esta incapacidad como la mano torpe, porque el paciente está consciente del estímulo que se le indica que haga o de lo que se les indica, pero pues no son capaces de hacerlo, a pesar de estar consciente y a pesar de estarlo visualizando. Las áreas 39 y 40 conforman el área de Wernicke y esta se ubica en el giro angular y supramarginal. Y esta área tiene una conexión entre el lenguaje y la corteza visual. Está relacionada con la lectoescritura, la comprensión del lenguaje y los cálculos matemáticos y permiten reconocer objetos con las manos. A estos se le denomina las patologías que hay entre estas áreas asomatognosia y asterognosia. La asomatognosia se trata de una agnosia corporal que consiste en la incapacidad para reconocer, diferenciar e integrar el esquema corporal. Por ejemplo, los pacientes visualizan que las partes, laterales de su cuerpo, pero no las reconocen como propias. Y la agnosia táctil es la incapacidad para reconocer estos objetos con el tacto. Por ejemplo, si a una persona le
cogen y le escriben en una pierna el número 10. Normalmente uno es capaz de percibir que están rayando y que posiblemente puede ser el número 10, pero estas personas por tener esta dificultad no perciben, sino que tienen que valerse de otros sentidos como la visión para poder reconocer el objeto que le están mostrando en el tacto, con el tacto.